Sí, acuérdate que te dije que Rinex es un estándar. Entonces, es el estándar. Dime. Sí, es un estándar para compartir información. Entonces, pues no sé qué archivo hayas visto antes porque no sería un Rinex. O sea, si es un Rinex tendría esa estructura. Bueno, pero ahí tocaría mirar porque estaciones totales estamos hablando de las que miden como ángulos, ¿no? Sí, o sea, nada que ver con GNSS. Ujú. Sí, digamos que en cierto terreno sí podría funcionar, pero pues empieza a fallar la intervisibilidad de los puntos. Entonces no puede. Y es lo que yo te decía cuando estábamos al principio de las sesiones, que eso se llama triangulaciones o trilateraciones. Entonces lo que se conoce es, o sea, hay un punto y yo tengo la distancia de aquí al punto y tengo un ángulo con respecto al azimut. Entonces, con respecto a eso es que yo empiezo a medir los ángulos y con eso me puedo ubicar con respecto a mi posición. Por eso me arroja una coordenada de una vez. Pero el Rinex es diferente. Entonces, el Rinex no es que sea diferente de que una estación o que sea, de hecho en la carpeta puse uno de un rastreo normal. Entonces, es eso, o sea, no son diferentes. Lo que yo te decía que sí suele ser diferente es que a veces en campo la gente malora esas cosas, entonces como que va y mide y pues negligentemente no le pone el nombre o algo, entonces el nombre digamos que no está tan bien estandarizado o algo. O sea, lo que sí suele ser de pronto diferente es el nombre. O sea, la estructuración de que tenga que ser 4 caracteres, con el día, con mucha gente no maneja eso cuando son puntos X. Pero la estructura cuando tú lo abres, de que tenga la información del receptor, de la antena, que pues en algunos casos es un como un todo en uno, por decirlo así, en campo, también de los offsets, de la información de las coordenadas a priori, las constelaciones que está tomando, las frecuencias, todo eso tiene que estar tal cual, con la misma estructura, el mismo número de caracteres de aquí a acá, todo igualito, para que eso sea intercambiable, porque esa es la función, que tú puedas procesar y tener esa información compilada sola. O sea, si hubiera otro formato, no podrías mezclar esas informaciones para sacar tus procesamientos. Entonces, ese es el fin del Remix, que tú puedas hacer intercambio de manera sencilla.
Mm, sí, sí, nosotros, como te digo, tenemos ahí datos en el Amazonas. Lo que pasa es que sería como ver con qué los puedes tú interpolar con los tuyos, porque pues, o sea, ¿qué puedes hacer con los de nosotros? ¿Sí me va a entender? No, vimos una introducción a eso, pero en realidad, ¿qué vimos? Vimos fue el manejo de los RINEX. O sea, que hicimos la práctica con uno de una estación, pero acuérdate que te estoy diciendo que eso es universal. Entonces, el tratamiento que te dije de que tú descargas y que tiene el nombre largo, bueno, que tú lo identificas la versión, que puedes saber el contenido, que lo diferencia el uno del otro, que cómo descomprimes un Hatanaka, cómo buscas información, todo eso es manejo de Rinex. Entonces, eso sí no era simplemente para estaciones, es generalizado. Claro, porque eso no te está botando un archivo Remix. Es que esas no son estaciones. Lo que pasa es que existen dos tipos de equipos, ¿sí? Que creo que yo te había dado algo. Hay uno que se llama el gravímetro absoluto y otro que se llama el gravímetro relativo. Entonces, el gravímetro absoluto es un equipo muy preciso que poca gente lo tiene. La verdad, ni siquiera las entidades o instituciones a veces lo tienen porque es muy complejo de conseguir. Y el absoluto lo que mide es la gravedad. O sea, ese tiene un sistema que es capaz de medir la gravedad. Y el absoluto, perdón, el gravímetro relativo no mide gravedad. Ese sí nosotros tenemos uno, por ejemplo, y ese lo que hace es medir la diferencia en miligales. Entonces, yo tengo que pararme en un punto absoluto que yo sé cuál es la gravedad ahí y me empiezo a mover. Y ahí empiezo a medir la diferencia de potencial entre un punto y el otro. Es decir, que lo que yo estoy haciendo ahí es como algo parecido a cuando uno hace una nivelación en el tema vertical, que uno lo que hace es medir el desnivel de un punto con respecto al otro en el terreno. Entonces, aquí, digamos, de aquí a acá habían 10 metros. Entonces, yo como tengo mi altura de referencia, pues se la resto. Tal cual así funciona la gravimetría. Pero nunca hay una estación continua midiendo gravimetría. O sea, son solo puntos. Entonces, lo que se saca de la lectura es una lectura literal, o sea, como cuando uno está tomando una lectura de, no sé, de algún teodolito, alguna estación literal, que uno anota como tal medición, tal esto, o sea, tal cosa. Y eso se procesa haciéndole unos análisis en algunos software que tienen algunas correcciones de grados de polinomios y esas cosas como para ajustar RMS, pero no es más. No es algo tan grande como un remix ni tan continuo como eso. Sí, sí, solo que eso no dura, las mediciones no duran 24 horas, las mediciones duran menos. No son por eso, no están con, pues,
No, o sea, eso simplemente es mientras se estabiliza el punto y ya. Sí, sí, este es un gravímetro relativo, correcto. Sí, de hecho, no sé si yo te compartí, no, algunos también, algunos institutos dedicados a otra cosa. Aquí el Servicio Geológico tiene uno, la Universidad Nacional tiene uno. Espérate que se me perdió. No, ellas no tienen tampoco absolutos, tienen relativos. Porque es que precisa, sí, sí, pero ellos utilizan más, como yo te decía, esa no es la única fuente. Y a veces es mucho más fácil acceder al tema gravimétrico como por fuentes aéreas o algo así. Entonces ellos lo que hacen es como procesar, porque igual pues para hacer eso les tocaría ir a campo. Pero sí, ellos no tienen el absoluto porque el relativo les permite perfectamente medir la gravedad si se amarran a un punto conocido. Sí, espera, que es que estoy mirando una cosa. A ver si te cargué algo. ¿Qué? ¿La página? Ah, no, esos los puse hoy. No, 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 es ahora no. Eh, espérame un segundo. Ah, tú lo pusiste. No, es que te iba a mostrar una cosa. Eh, ese creo que se me olvidó compartírtelo, pero te lo voy a poner ya mismo acá. Mira, sí, sí, por eso esto era lo que te iba a mostrar. Mira, esta es la guía que manejamos nosotros para hacer las mediciones de gravimetría. Nosotros, como te digo, tenemos una red gravimétrica muy grande de los puntos que se han tomado a lo largo del tiempo. Entonces, acá pues dice cómo es el funcionamiento de un gravímetro, que básicamente es un sistema, un resorte y una masa que se suspende ahí, entonces así es que se puede medir, pues porque nosotros sabemos cómo el tema de la masa, la aceleración, o sea, todo se basa en ese concepto. Esto empieza, digamos que con estos gravímetros análogos, estos son los más viejitos que existen, sin embargo todavía están circulando. Yo el año pasado hice una práctica con esos. Y mira, ahí dice la guía tal cual, cómo se tiene que usar, que retire, que gire el tornillo, que no sé qué, todo eso está aquí especificado. En el caso de los gravímetros que tenemos nosotros, este ya es el gravímetro digital. Esos todos estos son relativos, esos dos son relativos. Espérate, yo miro si aquí está el absoluto, pero como tengo, dime, sí, pero igual son demasiado caros. O sea, un gravímetro por ahí 1.000 millones de pesos, o sea, ¿qué, cuánto es eso? Sí, o sea, es muy caro. Los absolutos son demasiado caros. Y ni siquiera a veces es por lo caro, sino por los materiales y la disponibilidad, porque es que esos gravímetros, de hecho aquí no está la foto, pero es como un cilindro, parece un cilindro de gas. Esos gravímetros solo los fabrica una marca en todo el mundo. Entonces uno tiene que registrarse como en una lista, esta cosa, este amarillo. Tiene que registrarse en una lista para que uno como que lo pongan como comprador y eso le dicen, o sea, tú puedes decirle hoy a los fabricantes que lo compras y te dan el gravímetro por allá en 2029, algo así. Es una cosa muy compleja.
Sí, sí, porque lo que te digo, eso no es comercial y es probable que muchas petroleras no usen de esto porque además el funcionamiento es muy complejo y necesita mucha estabilidad. ¿Qué pasa con esto, Enrique? Digamos que ahí con esa guía te voy a pasar el link. Eh, Ahí habla un poco de la estabilidad que deben tener los puntos. Porque cuando tú vas a poner un vértice, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al establecimiento de redes geodésicas, tiene que ser algo muy, muy, muy preciso. Y la precisión de un vértice de gravimetría tiene que darse con la determinación de que sea un terreno estable. Por ejemplo, nosotros estuvimos mirando para poner uno la vez pasada en la Universidad Distrital y no pudimos porque ninguna de las sedes cumplía con eso porque tenía mucha vibración, porque tenían carreteras al lado. Entonces, esa vibración que producían los carros, el Transmilenio, esa vibración no dejaba medir bien, porque eso afecta la medida de la gravedad, porque es un aparato demasiado sensible. Y eso que estamos hablando de los relativos, que están midiendo un desnivel. Pero como todo eso se basa en un sistema de resortes y masas, cualquier vibración del terreno puede afectar la medición. Eso afecta pues en términos de miligales muy, muy poco, pero pues como nosotros estamos buscando la máxima precisión, eso se afecta. Y lo mismo, para uno grabar un punto absoluto, tiene que ser un terreno ya muy, muy estable para que ese equipo funcione de la forma correcta. De hecho, el transporte de ese equipo es demasiado complejo. O sea, eso no se puede ni voltear, no se puede como golpear, obviamente. Es muy complicado. Entonces, por eso te digo, las petroleras es casi imposible que, o muy raro que tengan eso, porque ni siquiera les serviría para su labor, porque ellos buscan son cosas así y aplicaciones de campo, equipos que ellos puedan transportar en esos ambientes donde seguramente hay perforaciones, hay unos tubos subterráneos, hay gasoductos, hay oleoductos, hay, mejor dicho, hay un montón de cosas. Entonces ellos tal vez tienen ese el relativo, por facilidad de transporte, por todo. Pues lo que pasa es que es lo que te digo, el absoluto se usa, la finalidad es para qué, según lo que te he dicho. Uh-uh. No, no, no. Yo te acabo de decir una diferencia muy importante. Sí, y el otro. Sí, pero no, o sea, lo más importante es grabarte de que si yo no tengo el absoluto, no tengo un nivel. O sea, la gravedad, el único modo de determinar yo en un punto qué gravedad tengo es un gravímetro absoluto. Entonces, la funcionalidad de esos equipos es básicamente para que yo defina mis puntos de origen para poder medir gravedad en otro lado. Pero entonces la gravedad en los otros lados, ¿cómo se mide? No es directamente medida, sino que es más bien transportada con base en la medida que se toman los absolutos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dime, para, para conocer un valor de origen. O sea, si tú tienes un valor de origen, por ejemplo, en una red geodésica y tú lo inicias con un absoluto, ya con esos valores tú puedes empezar a desplazarte. ¿Sí? Digamos que esa es la base. Sí, digamos que en la práctica obviamente existen muchos más, ¿no? Porque pues estamos hablando de la extensión de un país y todo eso. Pero pues para una red geodésica no, porque es que lo que te digo, la red geodésica siempre está a cargo, nunca va a estar a cargo la red geodésica de un privado. Eso es muy raro.
O sea, las redes geodésicas y peor aún, digamos, el tema de gravimetría y eso lo maneja una entidad en específico en un país. Entonces, digamos que tiene que haber cooperación para eso. Por ejemplo, nosotros, muchos de los puntos que hemos tomado, nosotros no tenemos gravímetro absoluto en el IGAC, pero sí lo tiene la Universidad Nacional o lo tiene el servicio. Entonces, ya tienen que haber como esos convenios o esos alcances para poder medir esos puntos base. Y digamos que aquí también históricamente el tema de la medición de la gravedad y todo esto de geodesia empezó hace muchos años. Entonces aquí también vinieron comisiones de otros países y así, sobre todo cuando empezó Sirgas y eso, y se midieron muchos puntos por todos lados. Digamos, en Chile también nos mostraban la vez pasada, y dentro del edificio de ellos hay unos puntos que midieron otras comisiones que no eran de ahí. O sea, a veces vienen, no sé, unos holandeses y por allá en el año 50 tomaron los primeros, algo así. No, al IGM de Chile. Hay algunos, sí. Lo que te digo, no necesariamente son del IGM, sino que en Latinoamérica entera han venido muchas comisiones a trabajar geodesia de otros países. Pueden haber venido, no sé, españoles, bueno, mucha gente que vino así porque es que la historia de la geodesia es muy vieja. O sea, por ejemplo, allí empezó hace un montón de años y eso empezó sobre todo con uso militar. Entonces era como que venían unas expediciones, tomaban unas mediciones, hacían unos vértices para no sé qué y bueno. Entonces hay unos vértices muy viejos que tienen ese tipo de información. Y con eso es que uno puede hacer las medidas con los relativos. Si uno no tuviera los puntos de base, pues no es que pueda hacer mucho. Es igual que una red geodésica, es igual que un establecimiento del nivel del mar. Tiene que haber siempre un cero o un punto de partida del de que yo me empiece a agarrar. Porque si yo empiezo a tomar mediciones a lo loco, pues no tengo nada. O sea, yo no puedo hacer nada si mi país o mi área no tiene ningún valor de gravedad. O sea, yo no puedo hacer nada con un gravímetro relativo porque ¿dónde me amarro? O sea, yo solo tendría diferencias, puras diferencias de potencial, pero necesito algún valor que en efecto me esté dando el... ¿El qué? Sí, sí, claro que no puede ser así de lejos. O sea, lo que tengo en la práctica hay muchos más puntos. Si quieres, espérate, yo acá y te muestro cuántos puntos, o sea, hay un montón. Aquí hay, aquí hay miles de puntos por todo el país. Sí, sí. Lo, sí, no, lo ideal es actualizarlo. Lo ideal es actualizarlo porque pues obviamente la Tierra está teniendo cambios, ¿no? Entonces digamos que por esa razón existen los modelos geoidales. Porque es que con estos modelos geoidales nosotros podemos determinar qué, cómo es la verdadera, pues, cómo es la verdadera forma de la Tierra, digámoslo así.
Entonces, esto obviamente, si yo quiero obtener precisión, tengo que tener los datos depurados y en una base confiable. Y también tengo que saber la calidad de esos puntos, porque lo que te digo, eso se le hace un estudio estadístico y todo para que funcione. Es que te iba a mostrar ahí el mapa. Es que acá se ve, pero no se ve. Mira, en esta misma página, una de las páginas que te mostré ayer, ahí se ve la red. Nuestra red es un poco grande, o sea, cualquier componente que tú veas es demasiado grande. La red pasiva tiene 10.100 vértices más o menos, la red de integración tiene 20.000. No, 246 puntos. Aquí dice 267, pero porque hemos tenido puntos históricos que se han ido eso. La red gravimétrica ya te muestro, pero son más o menos unos 18.000 también. A ver. Esta es la red gravimétrica, mira. Ah, no, bueno, mira, me confundí. No hay tantos puntos absolutos, pero sí hay varios. Son los rojos. No, 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 no. No, no, pero eso sería lo más normal, porque imagínate cómo vas a arrastrar tus mediciones hasta la otra punta de la Guajira, por ejemplo. Porque está corrido, si te das cuenta, es como el mapa que no carga bien. O sea, si te das cuenta, esta punta. No, 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 está cargando mal el mapa, si te das cuenta, es todo encima. No, es el servicio. En este caso, es el servicio que usa esta página. Sí, sí, lo que las entidades no utilizan a veces QGIS porque, pues no sé, a veces el tema de compatibilidad es más grande con este tipo de cosas. Mira, ya, ahí, mira. Hay miles, pero de la red. Si te das cuenta, yo estaba confundiéndolos era con los de orden uno. Bueno, aquí hay de diferente orden, ¿sí? Hay unos que dice que es la red absoluta, que son esos robos, que habrán por ahí, no sé, unos 20, 30, y están distribuidos por todo el país para poder hacer el resto. Y el resto son redes que se empiezan a mover desde esos puntos. Pero entonces las redes sí tienen que hacerse continuas como de un lado a otro para poder medir esos desniveles. O sea, tú no puedes, digamos, hacer una red de acá a este punto, acá. O sea, si tú quieres medir de una vez acá, tendrías que hacer toda esta ruta para poder llegar al punto. O sea, no te puedes saltar así como de la nada, me salto a Bogotá y me voy para el Baupés. No, no puedes hacer eso. Entonces, todo son rutas. Y todo esto que ves, así que son líneas, son puros puntos. Puros puntos. Eso es todo lo que se ve ahí en ese mapa. Entonces, son muchísimos vértices, si te das cuenta. Mira, de hecho, aquí hay como. Sí, o sea, en cada triangulito que tú ves hay una medición. Por eso te digo, tú no puedes transportar la gravedad hacia arbitrariamente como de que, ay, tengo un absoluto acá, entonces me paré acá y luego me voy a otro municipio y lo mío. No, tienes que irte en un trabajo de campo así por rutas. Entonces te imaginarás cuántos vértices hay en una ruta, por ejemplo, de un municipio a otro. Hay muchísimos, muchísimos, para poder llegar a esos otros lugares. Esa es la finalidad de. No, las privadas no se prestan para hacer eso, ¿sabes por qué, Enrique? Porque eso es caro, muy costoso.
y a las privadas no les conviene como trabajar gratis y dar su información gratis. Hay gente que se hace sus comisiones propias de gravimetría y tiene sus datos por allá guardados. Lo que tú dices, por ejemplo, petroleras o alguna gente que use gravímetros para hacer cosas académicas, las tiene, pero no están en la red. En la red, la mayoría de los vértices están hechos por nosotros y por el Servicio Geológico Colombiano. No, no, no. No, porque te estoy mostrando, esto es gravimetría, no tiene nada que ver con la vertical. La red vertical es otra. Acuérdate que te estaba diciendo, Enrique, para no perder el hilo. Estábamos hablando de que hay unas redes horizontales, que ¿qué te dan las redes horizontales? Elipsoidal. Y estamos hablando ahí de los sistemas GNSS que sean activos o pasivos, te dan altura elipsoidal, pero de hecho no te dan latitud y longitud, eso ya lo conviertes tú porque en esencia todo es X de Z. Entonces, bueno, eso te está dando esas posiciones, pero ¿qué pasa? No hay el marco de altura. Por eso existe la red de alturas, que es la red vertical. La red vertical es otra vez un mojoncito también, pero el punto que tiene de medición ya no va a ser un X de Z, sino que va a ser una altura ya ortométrica, que es diferente. Y eso es diferente a la red gravimétrica, que también van a ser los mojones, pero el valor que va a tener asociado no es ni altura ni pues la posición, porque la posición pues, sino es la gravedad. Entonces, el que yo te estoy mostrando acá es gravedad. Nosotros, ¿por qué tenemos clasificado acá esto? Lo que te digo, la absoluta es lo que te estaba explicando del gravímetro absoluto, que muestra unos puntos que miden la gravedad en el punto. Y los otros son gravedad relativa, que pues con base en los absolutos se miden llevando los desniveles punto a punto. Eso es todo. Que porque hay de orden uno 2 3 por precisión, porque nosotros toda nuestra red geodésica la tenemos clasificada por órdenes para que los usuarios sepan cuáles tienen mayor precisión, ¿por qué? Por el ajuste que generó, por los RMS que tiene, por todo ese tipo de cosas nosotros los caracterizamos. Eso es lo que está diciendo ahí ese mapa. Pero todo esto es gravedad, todo. Mira, ahí, si tú lo buscas, este punto se llama 28NW1 y la gravedad asociada es 977.389.809 miligales. Eso es. Pero no tiene nada que ver con la denivelación. Por eso te digo que ahí no te confundas porque la red de nivelación es otra. Ujú. Mm, ujú. Ah,
No, pues yo te había dicho lo mismo, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el principal objeto de la geodesia para medir la gravedad? Es que se pueda obtener el modelo geoidal en consecuencia. Y con el modelo geoidal se halla la base para que yo pueda medir mis alturas. Entonces esa es la base de las alturas, porque yo con la denivelación sí mido los desniveles, pero necesito también mis valores de referencia para poder medirme sobre una base real, ¿no? Y aparte de eso, pues sirve para aplicaciones científicas, pero básicamente la aplicación de los datos gravimétricos es pues para facilitarle a la gente el marco de referencia gravimétrico para que ellos se puedan agarrar para sus propios proyectos que van a hacer eso que estábamos diciendo de investigaciones académicas, de prospección, bueno, cualquier cosa que quiera hacer un usuario allá con gravimetría la puede hacer, pero digamos que para producción se hace es para hallar el modelo geoidal. Pues sí, porque la red vertical sale de ahí. Y en la red vertical, ¿qué se hace? O sea, tú solo tomas un valor de referencia de un punto y lo empiezas a calcular y lo que haces es transportar los desniveles. Y pues eso generalmente se hace en un circuito que tú mides de ida y vuelta para que te coincidan. Pero básicamente eso es un proceso que ya está. Mientras que la estimación de un modelo geoidal es algo demasiado complejo porque es que tú estás integrando ahí física, matemáticas, absolutamente todo. O sea, no cualquiera hace un modelo geoidal. De hecho, es una tarea re complicada. Nosotros llevamos muchos años en eso intentando actualizar el de nosotros. Es muy complejo. Sí, claro, porque es que es lo que yo te decía. Nuestro propósito es establecer alturas reales. Y una altura real no puede ser la altura elipsoidal, porque esa superficie no existe, el elipsoide es imaginario. Entonces, por eso toca hallar el geoide para llevar todas las referencias a ese punto, ¿sí? Eso es lo que se busca. Y digamos que a largo plazo o a mediano plazo, algo así, lo que se quiere como en toda la región es poder encontrar ese nivel para todos los países, para que todos los países puedan usar el mismo sistema de alturas, porque resulta que solo creo que dos países tenemos modelo geoidal ahorita. El resto lo están manejando, no, ellos manejan es como otro sistema de alturas, como referidas al nivel del mar o algo así, que lo establecen con un mareógrafo o alguna cosa, que es la otra alternativa que se tiene para medición de alturas, pero pues no son alturas físicas como tal. O sea, sí se asemeja, pero no es el geoide. Entonces, digamos que, ¿no? Exacto, no es un genio correcto, porque digamos mi definición del mar, acá mi punto cero, está en Buenaventura, pero resulta que en Perú puede estar muy abajo, muy arriba de mi Buenaventura. Entonces ahí empezamos a tener discrepancias cuando intentamos cruzar informaciones, que es lo que uno intentaría, sobre todo en las fronteras. O sea, que uno logre pasar de un país a otro con una red pasiva, por ejemplo. Pero esto no se logra si no se tiene el mismo nivel de referencia. Y eso es un desafío que se tiene todo el tiempo, como que realmente, y eso que te estoy diciendo, que es establecer el nivel en común, que sería el geoide, eso se conoce como IHRF, que es el marco de referencia, pero de alturas. Yo, por ejemplo, te mencioné el ITRF, que es el Terrestrial Reference Frame, ¿cierto? Hay uno que funciona de manera vertical, que es el HAIT, o sea, International Height Reference Frame, que es el de alturas. O sea, ese que yo te mencioné del ITRF, que era el de VLBI, GNSS, DORIS, todo eso, eso funciona solo para horizontal, porque todo eso se basa en posiciones elipsoidales. Pero el vertical funciona de otro modo y se llama IHRF, para que lo tengas en cuenta. Ujú. Digamos que sería eso como para esto, si quieres podemos hacer otra sesión para profundizar eso, me dices después. No, IHRF. IHRF.
Sí, el otro es ITRF e IHRF, correcto. Sí, sí. Entonces, sí. Pero entonces lo que te digo, o sea, por esa razón yo te estaba dando un tratamiento de cómo se tratan esos datos, pero GNSS, que es lo que uno se puede encontrar como más en la cotidianidad. Porque pues esa es la diferencia, que el GNSS sí lo usa cualquier persona. Dime. Mm, eh, exacto. Sí, digamos que ese es un problema, pero pues lo que pasa es que, por ejemplo, eh, hay cosas que no funcionan y no pueden medirse allá. Bueno, aquí nosotros, digamos que por el tema de priorización también, nos movemos muchos con base en cómo se muevan los proyectos en el país. Digamos que si nosotros nos concentramos en donde se produce la mayor demanda de información, pues estaremos hablando de los centros capitales, de las ciudades. Entonces, por ejemplo, acá volviendo a mi mapa, eh, pues estas partes de acá, sobre todo que son como el Guaviare, Caquetá, toda esa parte es muy alejada y no hay gente, o sea, verdad, no hay mucha gente. Digamos que aquí es como un poquito escalofriante el tema de que la mayoría de la población se concentra realmente como en el centro del país y algunos en el norte, pero no, o sea, por acá no hay nada. Y de verdad que es muy terrible el acceso. Igualmente por acá en el Pacífico también era muy, muy, muy difícil. O sea, es un tema muy complicado. Y por acá pues no, dime, no, sí, sí, no, allá hay centros poblados. Lo que pasa es que, bueno, Colombia es un país demasiado diverso, la verdad, y nosotros todavía tenemos muchísimas comunidades indígenas y también comunidades afro. Entonces hay muchos territorios que son específicamente de esas comunidades, pero estamos hablando de caseríos o sea, esta parte de verdad te digo, esto de aquí, Guainía, Maupés, Guaviare, todo eso es tenaz llegar y hay a veces poblaciones donde hay 10 personas allá. No, uno no sabe cómo viven, es muy complejo la verdad llegar porque pues últimamente a nosotros que somos los de, bueno, primero te explico, a ver, vamos a empezar desde el principio. Nosotros antes nos movíamos de verdad por la primera necesidad, que era realmente quién necesita los datos, quiénes van a usar un GNSS y eso. Todo eso funciona sobre todo para la base de infraestructura y la infraestructura predial, para todo ese tema, y eso se mueve más que todo es en las ciudades y por mucho en lo rural, pero como en las cabeceras principales. Entonces, por eso todo está densificado como en esa parte. Digamos que, bueno, las alturas y eso no las usan mucho allá, o sea, realmente no es como muy necesitado y pues sí es muy complejo medir en esas condiciones. Por ejemplo, el gravímetro también es muy difícil llevarlo por allá, porque es que lo que te digo, toca hacer una ruta, eso no puede ser desconectado como que y me salte, no puede ser así. Y pues eso por las cualidades tan sensibles y eso, el transporte no da. Es que cuando nos estamos alejando en esas comunidades estamos hablando de que a veces hay que bajar por un río y el río tiene unos rápidos, literalmente hay unas situaciones de riesgo para transportarse en Colombia, o sea, como que tú estás acá y luego vas acá al río y eso es una cosa terrible, luego te toca subirte a un burro, luego te toca una lancha 3 horas, luego, o sea, son cosas muy, muy fuertes. Entonces, como que las condiciones para tomar ciertos tipos de medición no son buenas, ni tampoco se van a utilizar esos datos. Por ejemplo, la gravimetría por allá no. Para completar el tema del modelo geoidal, que tiene que ser homogéneo, ¿no? Eso se hace con datos de aerogravimetría, que se recopilan de otras fuentes, para no hacer como el trabajo directo. Y en el caso de nosotros de estaciones, no, gravimetría, no fotogrametría, aero,
Sí, exactamente. Entonces, con eso se pueden completar algunos datos por ahí. Con respecto a la red activa, si ya vemos, pues te das cuenta que está mucho más densificado. Digamos, el Amazonas ya tiene como unas 3, 4 estaciones. Entonces, está bien. Y nos hemos movido mucho al Pacífico. Si digamos, yo viera un mapa, de hecho me gustaría como hacer una línea de tiempo, me acabaste de dar una idea así indirectamente, porque últimamente hemos densificado muchísimo. Nuestra red geodésica más o menos en el año 2018 tenía 50 estaciones. Desde el 2019 fue que empezó a crecer y sobre todo porque nos unimos también con el servicio geológico que ellos tienen en otras estaciones. Y nosotros empezamos a instalar en territorios que son pues de digamos difícil acceso. ¿Por qué? Porque nosotros aquí a nivel nacional nos estamos moviendo en el orden de lo que es el catastro multipropósito, que es como lo que está moviendo aquí los presupuestos y todo, o sea, todos nos estamos volcando hacia ese lado. Y precisamente el catastro multipropósito pretende devolver todas esas tierras que pues le quitaron a los campesinos de formas violentas y precisamente se establecen en esos sitios que son de difícil acceso, donde hay zonas de conflicto armado, entonces la verdad nos ha tocado muy difícil para llegar a esos sitios. O sea, estas estaciones que tú ves por acá en Bichada, que tú ves aquí, que ves en Guaviare, que ves en Amazonas, en Putumayo, han sido dificilísimas de instalar. Lo mismo acá en el Chocó. Vamos a instalar una como por acá, y la vez pasada mandamos a los chicos a que hicieran la exploración del terreno y pues lo que pasa es que uno vive en una burbuja urbana, yo estoy aquí en Bogotá, ¿no? Y yo sé que yo vivo en una burbuja donde voy al trabajo allá y me devuelvo caminando, pero allá los señores de allá, es un municipio que se llama Jurado en el Chocó, ellos contaban que era más fácil llegar a Panamá a hacer mercado que ir a Colombia. Literalmente, o sea, no podían entrar a Colombia, les salía más caro, se demoraban como 3 días llegando a Colombia, o sea, estando en Colombia es muy chistoso, ellos se consideraban como panameños, era muy raro, porque, o sea, uno ve el mapa que unido y todo, pero si uno se pone a ver, todo está lleno de ríos, no hay carreteras, no hay nada, y a la gente le salía muchísimo más fácil irse de por acá a Panamá a comprar el mercado y hacer todo eso, porque no entrar a Colombia era más difícil y más caro. Entonces, sí, en una lancha, en una lancha. Ellos se mueven muchísimo en lancha. Pero entonces la situación de nuestro país, como que realmente transportarse y hacer sobre todo esos trabajos tan difíciles es muy complejo. Por ejemplo, la gravimetría, que es lo que te estaba contando, toca coger un punto, moverse al otro, y realmente son unos metros. Entonces tú no puedes hacer eso, irte de aquí al Amazonas así porque no hay ni siquiera carreteras. Entonces no es como, o sea, hay unas cosas que realmente por el costo-beneficio que traen no valen la pena porque pues tampoco es que estén siendo solicitadas en esos territorios. Entonces, digamos que por eso se orienta. Las estaciones sí las estamos poniendo, pero es difícil, la verdad es difícil. En mi caso, han secuestrado a los chicos también unas veces, es pesado. Mm. Pero pues ahí se hace lo que se puede. Pero digamos que cubriendo ya con el tema de las estaciones hemos solucionado muchísimo el problema de la conexión. Entonces ya la gente que haga por allá un trabajo de tierras o eso ya se puede agarrar fácilmente de una estación, que era algo que pues antes no tenían y pues al menos para la referencia horizontal, que es lo que se necesita para los proyectos, por ejemplo, de catastro, está perfecto, o sea, funciona todo muy bien. Sí, claro. No, pues digamos que ahí no, o sea, sí se tiene la altura, pero ¿sabes qué hace la gente ahí? Coge el mismo modelo geoidal que nosotros disponemos y con la altura que le da, ¿tú te acuerdas que la altura ortométrica se calcula restándole la normal a la altura elipsoidal? Dime. O sea, eso es una fórmula universal, que es que h es igual a h menos n. Entonces, esa n nosotros la obtenemos con el modelo geoidal.
Entonces la gente se agarra de ese modelo. Entonces, como ya tienen su altura elipsoidal, simplemente le restan la normal, que la normal, ¿quién se la da? Nosotros. Y para ese tipo de aplicaciones les funciona perfectamente. Entonces, sí, Leticia, de hecho, es un lugar turístico. Aquí en Colombia va mucha gente allá de paseo y que a conocer los micos y que las tarántulas y no, bueno, es así como muy, muy, muy turístico. Allá tenemos una. Digamos que lo difícil también allá es como la lluvia, ¿no? Igual que en el Pacífico colombiano que llueve un montón. Pero ahí realmente a Leticia se puede llegar bien. Ya el problema es como cuando uno se mueve de Leticia para otra parte del Amazonas, que el transporte de verdad es difícil. De verdad que uno se pregunta a veces cómo vive la gente todos los días, cómo va a la tienda, cómo, o sea, sí, terrible. Mm, claro, y es... Ah, ok, claro. Pero, pues, sí, o sea, el modelo geoidal toma muchísimas fuentes, porque digamos que también a veces, o sea, tú ves que esa red está muy densa, ¿cierto? O sea, uno lo ve con un montón de puntos, pero cuando tú vas a hacer esos puntos, tú necesitas muchísima más información, porque ese modelo tiene que dar una precisión muy buena. Y digamos que, ¿cómo se presenta un modelo geoidal? Tú dirás, ¿cómo y eso qué es? O sea, ¿cómo es? Digamos que básicamente lo que se obtiene es una grilla. Entonces, es como partir en cuadritos, así como en muchas franjas el país, y esas franjas van dadas como de, no sé, un grado por grado, algo así, pero en realidad son más chiquitas, es como de un minuto por un minuto. Y en cada puntico de esos tiene que haber un valor de gravedad. Entonces, imagínate, realmente para que eso pase, eh, tiene que haber una densidad muy alta de valores, no solamente la que tenemos nosotros en la red, sino que toca necesariamente completar con otras fuentes para que pueda haber una buena redundancia de datos, se pueda hacer, digamos, que la interpolación que eso requiere. Además, digamos que en el proceso de filtrado y todo eso se eliminan muchísimos datos porque como que se salen de, pues eso ya son temas estadísticos, se salen como de la normal y todo ese tema. Entonces, es un proceso, digo, físico, matemático, estadístico, geodésico, y al final da un modelo, pero sí necesita muchísimas fuentes, no solo la red que tenemos nosotros, sino también datos que lleguen de afuera y permitan como aumentar esa densidad de gravedad en todo el país. Sí, mm, sí, es que básicamente es eso, es una grilla de puntos. Y muchas cosas que tú vas a encontrar, modelos en geodesia, los vas a ver así. Es una grilla que contiene un valor. Por ejemplo, también el valor de velocidades, que a veces se usa para ver cuánto se desplaza una parte de la corteza. También es una grilla que contiene un valor de desplazamiento en X, Y, Z en algún punto. Entonces todo eso tú lo empiezas a interpretar de ese modo. Ya digamos después esa grilla tú la puedes obviamente dibujar, entonces uno la puede meter a ArcGIS o alguna cosa o a R o a MATLAB o a lo que sea y uno interpola. Entonces ya te sale el valor en todo lado. Que es lo que uno ve así muy bonito como en
rojo, verde. Este es el modelo geoidal de nosotros. Sí, es esto. O sea, básicamente así se ve nuestro modelo geoidal. Sí. Entonces, digamos que esa es la representación final. Es un trabajo muy, muy, muy completo. De verdad que lleva años, años de mucha gente trabajando para poder llegar a algo bueno, porque pues tiene que tener buena precisión. Y obviamente, por ejemplo, nosotros hemos estado en la actualización del que teníamos y muchos problemas que se me encontraban en el camino es que las personas que lo hacen a veces se encuentran con que reduce la precisión del que tenían antes. Entonces, eso no puede pasar. O sea, todo lo que tú hagas tiene que ser para mejorar lo anterior. Por eso es como tan complejo. Sí, pero lo que te digo, para hacer eso necesitas recursos, necesitas gente que sea experta en el tema de física. O sea, uno no, digo, no es que uno no entienda, pero necesita uno expertos que lo apoyen a uno, porque es una cosa, o sea, no es algo que lo que te digo, ni siquiera las universidades se meten a hacer esa cosa. Sí. Bueno, pero entonces volviendo al tema, aunque bueno, eso también hace parte de la clase porque pues obvio estamos tratando temas diferentes y de cómo se analizan diferentes datos, eso es súper importante porque precisamente si tenías esa duda, como, y eso es lo que yo he caracterizado siempre, que lo que yo te muestro es un producto que es activo, que es continuo, que uno lo analiza porque es, pues va corriendo, va grabando, pero es diferente cuando estás trabajando con productos pasivos, que un producto pasivo básicamente es un valor que se queda quieto por mucho tiempo hasta que vuelven a grabarlo. Entonces, la idea es trabajar con eso en las redes sociales. Y esa es la finalidad. Pero digamos que cuando tú salgas y si te encuentras allá con un consorcio de topografía y eso, lo que más vas a ver es lo que pues yo te estoy mostrando. Uh -huh. Ya. Espera que va a seguir acá porque voy a seguir con la presentación en un punto y ya volvemos al tema. Ayer llegamos, ayer llegamos hasta acá. Los abrimos, de, supiste, digamos, cómo era trabajar con un archivo 3, un archivo 2. También aprendiste el tema del tiempo GPS, cómo sabía yo en qué fecha GPS estaba, todo eso, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que trabajamos ayer. Ahora voy a terminar de dar un contexto general sobre GPS y volvemos a manipular el archivo. Entonces ya te muestro otra cosa. Vamos a hablar del posicionamiento. Entonces, eh, cuando yo hago una grabación de eso, o sea, cuando yo estoy obteniendo el archivo Remix, bien sea de una estación, de un punto, de un navegador de mano, de incluso cuando yo pongo una aplicación de navegación GPS en el celular, me voy a enfrentar a unos errores. ¿Por qué? Porque básicamente la tecnología es la misma, sea cual sea el dispositivo del que yo lo estoy usando, y la señal que yo estoy recibiendo tiene que viajar por el mismo entorno. Entonces, ¿cuál es el primer error? El primer error que uno se puede encontrar cuando está grabando esas mediciones es el de los relojes. Como yo te comentaba la clase pasada, no sé si te acuerdas lo de las esferas que se intersecan, es muy importante tenerla. Son tres, pero son cuatro, porque el cuarto ya te estabiliza un solo punto de intersección, ¿te acuerdas?
Ajá. Entonces tienes que tener eso, pero no solamente es eso, sino que yo te comentaba, tienen que estar perfectamente sincronizados, tanto los relojes de los satélites que eso te está agarrando, como el reloj del receptor que tú tienes en la mano. Entonces, digamos que si llega a haber alguna discrepancia en el tiempo, pues eso se puede alterar, ¿sí? Entonces, esa no es la idea porque pues eso introduciría como un errorcito ahí chiquito que pues incidiría en el cálculo de la posición de una forma diferente, ya sean milímetros o en centímetros. El otro error es uno que se llama multipath. Sí, todos los satélites tienen un reloj atómico que es muy, muy, muy preciso. No, 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 no. No, sí, todos tienen que medir el mismo tiempo, todo eso está sincronizado y eso es lo que tiene que ser. Porque si no fuera así, pues no serviría el sistema, porque entonces estarías como midiendo en diferentes sistemas. O sea, el tiempo es solo uno, ¿sí? La constelación puede ser muchas, el dispositivo que tú uses puede ser, no sé, millones, pero el tiempo es solo uno y esa es tu hace. Eso sí, digamos que puede variar, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden tener relojes de cesio, otros pueden tener relojes de rubidio, pero siempre son relojes atómicos que están sincronizados. Entonces, eso es pues cómo se elimina esa fuente de error de los relojes, porque uno tiene que descargar unos archivos cuando va a procesar, que son las efemérides. Entonces, con base ya en la sincronización de esos relojes, uno puede como que minimizar esos errores en la sincronización si es que hubo dentro de los rastreos y arreglarlos en el postproceso. Entonces, eso se puede hacer para que, digamos, si se llegó a desincronizar una cosa. Luego está el error de... Sí, eso después lo vemos más o menos cómo se ve y te explico bien cómo se usan. Porque hay muchos insumos. Entonces, bueno, el otro error es el multipath o se llama como el multicamino. Algo así se llama o multitrayectoria. Multitrayectoria le dicen en español. Entonces, ¿a qué se refiere el error de multitrayectoria? Que resulta que pues tú tienes la señal, pero pues la señal se te puede interrumpir en su camino por fuentes de error que encuentre. Por ejemplo, la vegetación no te va a dejar recibir la señal bien. Es muy, muy reducida, digamos, si tú te paras aquí en este bosque, la señal que vas a recibir. Entonces tú tienes que tener presente eso porque la vegetación es un disruptor de la recepción de la señal. La otra cosa son las edificaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay otras cosas muy importantes que son también, tú no puedes hacer rastreos cerca de fuentes de agua, tampoco puedes hacer rastreos cerca de fuentes eléctricas, de estas torres así de comunicaciones y eso, porque todo eso te va a presentar una alteración en tu medición. Entonces, espérame que yo quiero hacer un dibujito aquí para que te quede un poco más clara la situación. Sí, sí, eso es una fuente de error porque no te va a dejar percibir bien las... Sí, sí, ya te voy a mostrar.
Ya te voy a mostrar por qué. A ver. Bueno, resulta que este personaje es un observador. Este triángulo es una estación. No, mentira, solo vamos a poner la estación. El observador no lo quiero poner ya. Ah, ya no quiero, solo. Dime. No, es que está muy chiquito. Ah, bueno, con el pincel. Es que no me lo deja, ay, no sé, no me deja subir el tamaño de esta vaina. Bueno, entonces acá digamos que, ¿qué pasa? Este es tu horizonte, ¿cierto? Digamos que yo estoy en un llano. Entonces ese es un escenario súper bueno porque ¿qué es lo que yo voy a grabar? Resulta que a mí me van a empezar a llegar señales en todo este ángulo del cielo. ¿Qué cuánto es? Esos son 180 grados, ¿cierto? Si por el contrario, yo tengo acá pero resulta que yo aquí tengo una montaña así de grande, y aquí tengo esto, y aquí tengo, por ejemplo, un edificio, y yo tengo aquí mi estación, o mi punto, mi GNSS, lo que sea. Entonces, realmente, ¿qué voy a recibir yo del cielo? Yo del cielo voy a poder recibir esto que estamos viendo acá, que sería como este ángulo y este ángulo, porque esto de acá lo pierdo. Entonces, ¿qué pasa con esos 180 grados iniciales? Que ya no es 180, sino que es 180, tengo que restarle este ángulo y este de acá. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de algo muy importante que quiero que anotes y es algo que se llama máscara de elevación. La máscara de... Dime. Sí. La máscara de elevación es este ángulo, este de acá. Que quiere decir como cuánta es la apertura que hay desde el horizonte hasta lo que yo estoy recibiendo. Entonces, por ejemplo, aquí mi máscara de elevación, ¿cuánto es? En el caso de arriba. No, es el horizonte. Por eso, ese no es mi máscara de elevación, según lo que te dije, ese es mi horizonte. ¿Cuál es la máscara de elevación? No, 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 no. Es lo que te decía. La máscara de elevación es lo que yo no puedo ver. Aquí, todo. Es el rango que perdí. Entonces aquí con... Exacto, exacto. Aquí mi máscara de elevación es 0 grados. No. Y acá mi máscara de elevación, yo podría estar hablando de que estamos perdiendo como unos 30 grados más o menos, no sé. Algo. No, es algo, es igual en ambos lados. Cuando yo hablo máscara de elevación, tengo que hacerlo equivalente para ambos lados. Entonces, digamos que en ambos lados pierdo 30, digamos. Esa sería mi máscara de elevación. No, pero si tú lo miras en un modo realista, ni siquiera es plano, porque puedes tener también obstáculos a este lado y a este lado. Entonces tú no puedes medir todo de manera equitativa en el terreno. Porque ¿cuántos tendrías que mirar 360 grados y en todas las perspectivas ver cuánta visibilidad tienes? No, o sea, básicamente uno le quitas con base en las interrupciones más grandes que uno tenga. Y es un promedio, por decirlo así. Porque lo que te digo, si uno lo hiciera en el campo real, no es tan así. Estamos hablando de un espacio tridimensional, ¿no?
Eso digamos que es por un lado de la vegetación y todo eso. Obviamente si yo tengo aquí a mi compañero grabando el punto, wait. Sí, o sea, es que tú no vas a medir eso en campo, o sea, en campo tú no vas a llevar allá algo que te mida ángulos y decir, lo voy a quitar aquí, no. O sea, realmente es como pues algo que tú estimas aproximado, pero que tú sabes que estás perdiendo de visibilidad. A veces uno no le quita tanto, uno le quita como 10, así sepa que está perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque resulta que uno busca conservar el mayor número de observaciones. O sea, realmente si tú miras este escenario de abajo, voy a pintar las señales en amarillo. Las señales, digamos que vienen de los satélites por acá, por acá, por acá, y le pegan a esto, ¿cierto? Digamos que por acá se puede filtrar una que otra señal abajo, incluso que pueden ir de por aquí del frente, ¿no? Entonces a veces lo que uno hace en campo es que uno igual le deja la máscara de elevación en cero para intentar obtener toda la cantidad de información, pero mucha de esta información va a venir cortada, porque ¿qué pasa si algo le pega por acá, pero así súper chueco o así como que sí? No le va a pegar bien. Entonces uno tiene que depurar bien, sea, uno aconseja que sea en campo o que sea en oficina, porque en oficina cuando uno procesa el punto también le va a decir qué máscara de elevación usamos, pues para ver si uno también va a tener en cuenta la basura que le llegue por acá o realmente le va a quitar información. No es recomendable quitarle tanto porque, digamos, en este caso, si tú le quitas 30, que estoy ahí exagerando, y le quitas 30 del otro lado, ¿cuánto le estás quitando? 60. Es decir, solo tendrías un de 120 grados. Entonces, eso es lo que también se evita perder. O sea, sí es bueno quitar la máscara de elevación, o sea, restarle ese porcentaje, pero también sin poner en riesgo las observaciones, porque pues también puedes perder muchísima más información. Pero entonces, básicamente por eso es que cuando uno va a hacer un rastreo, se aconseja a uno no pararse al lado de un muro, por ejemplo. No puedes hacer eso. Otra cosa que es muy disruptora de la señal es un árbol. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un árbol y yo me paro debajo, ahí no estoy haciendo nada. Entonces, si yo me hago acá, la vegetación, no solamente porque sea un obstáculo, sino porque la vegetación repele las ondas de la señal. Entonces, como que esas señales, cuando yo las agarre, me van a entrar como así, como así, como, sí, como que no van a llegar a donde tienen que llegar, o por ahí llega una que otra perdida, entonces va a estar mal. Otra cosa que también es disruptora de esta percepción de la señal es una antena de energía. Entonces uno percibe como que aquí están esas antenas gigantes así. Esto va a estar enviando unas ondas que yo no estoy viendo, pero esas ondas van a chocar con las ondas que vienen de arriba. Entonces lo mismo me va a impedir que eso encuentre realmente el camino a donde tiene que llegar. Asimismo el agua, que el agua pues tú no sé si has escuchado que en fotogrametría eso también como que refleja la luz, refleja las ondas. Entonces pasa lo mismo, pasa lo mismo acá. O sea, dime. Exacto. Y eso también puede llegar a afectar la recepción de la señal. Entonces, por eso, lo mejor es que uno tenga ciertas precauciones, como que tome esos puntos, pues en un terreno como lo más abierto posible. Obviamente uno sabe que si está trabajando en lo urbano, pues no va a poder, pero al menos estar unos metros alejados del muro. O sea, no voy a estar yo aquí al lado de un muro midiendo, porque pues, si en este caso, por ejemplo, que tendría yo 90 grados de visibilidad, por ejemplo, y eso. Entonces, eso es lo que no se busca porque vamos a perder, ¿qué? Información. Eso es lo que uno no quiere. Entonces, esas digamos que son las fuentes de error. Uno no puede corregir el multipath en oficina. Eso sí, no se puede corregir. O sea, por mucho lo que uno hace es reducirle la máscara de elevación para poder procesar y eso, pero pues ya no puedes editar. O sea, tú no te puedes conseguir información de donde no la tomaste. Si ya no la tomaste, ya grave. O sea, ya no puedes devolver el tiempo ni abrir tu horizonte.
Otro error es la atmósfera. Entonces, en la atmósfera aquí hablamos de la ionosfera y de la troposfera. Esto es algo muy importante y sobre todo es más para aplicaciones en tiempo real que no se puede como corregir tan bien. ¿Qué pasa con la ionosfera? La ionosfera es una capa que está aproximadamente desde los 70 kilómetros de altura. Eh, Dime. Sí, no es que sea lo contrario, sino que digamos que, pues acá puse un poquito una gráfica. La ionosfera se parte, aquí está la troposfera. Sí, entonces la troposfera literalmente es lo que nosotros tenemos aquí inmediatamente encima. ¿Y qué va a haber en la troposfera? Van a estar los aviones, van a estar las nubes, va a estar la lluvia. Digamos que todos esos errores pueden influir. Entonces, ¿cómo se mide la troposfera? La troposfera actualmente tiene unos modelos que uno puede también descargar, esos los estiman algunas autoridades, y esos modelos estiman algo que se llama el componente húmedo y el componente seco. Y con base en eso yo puedo estimar cómo o eliminar esos errores que podían haber en la atmósfera de precipitación y todo eso que pueden afectar la recepción de mi señal. Esto lo afecta ligeramente. La otra afección que es un poco más grande es la ionosfera. Entonces la ionosfera, ¿qué pasa? La ionosfera hace parte de la termósfera, que ya se ubica de 70, 80 kilómetros para arriba. Y entonces, ¿qué hay ahí? Aquí esto se divide en diferentes regiones, la región E y la región F. Y eso se caracteriza es porque en esta región es donde pega la radiación solar y entonces produce un comportamiento que se llama la ionización. La ionización es cuando se producen iones, pues precisamente por la radiación. Entonces, ¿cómo es un ion? Un ion literalmente es una pelota, o sea, así como acá, son unas bolitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo aquí a mis dibujos chistosos. ¿Qué pasa con la bolita? Que resulta que yo tengo aquí la Tierra y la señal está intentando entrar, pero resulta que aquí hay como un montón de bolas así. Entonces, la señal, ¿cómo va a llegar? La señal va a rebotar en esas bolas, como así, hasta que llega al punto. Entonces no va a ser directo, sino que se va a ver ligeramente afectada por eso que encuentre en el camino. Entonces, como resultado, digamos que yo tengo aquí mi estación o mi receptor y pues puede que lleguen señales un poco corridas, un tanto afectadas, como que se van a ver, ay, como que se van a ver por acá o que llegaron acá. Sí, entonces eso es lo que hace la ionosfera. Literalmente esas bolitas que están arriba van a generar ese corrimiento de eso. Entonces, ¿cómo se puede eliminar eso? Hay un modelo que también es el ionosférico, bueno, hay varios modelos, el usuario lo puede. Dime, sí, hay dos. Hay un modelo ionosférico y hay un modelo troposférico. Hay varios, de hecho. Uno puede usar uno real, que después lo veremos si pues quieres profundizar en el tema. O hay unos, el IGAT, no, el IAG. Sí, ellos los promueven y digamos que ya hay varias agencias que los producen. Por ejemplo, el modelo ionosférico que yo uso es el de CODE, que es un repositorio internacional. Yo también pude generar en eso, ese fue hecho mi proyecto de grado de la universidad, yo hice un modelo ionosférico para Colombia. Pero pues qué pasó que igual no es como muy útil, o sea, sí es chévere, pero pues digamos que el cambio en la precisión no se afecta tanto porque es que el decode es muy preciso y eso se hace con las estaciones que pertenecen al IGS, lo que te contaba de la red grande. Ajá, entonces eso se hace y pues digamos que mejora muchísimo la precisión. Hay unos modelos reales y unos modelos matemáticos. ¿Cuál es la diferencia? Que los reales se hacen, pues después te cuento más del tema, pero los reales son con de verdad lo que pasó
Mientras que los matemáticos pues son una estimación ya como de resta de señales y eso. Entonces, en el postproceso eso se puede corregir. Luego, no, en el de tiempo lo que te digo, se mezcla eso con unos datos como las efemérides, que son datos de tiempo y también los relojes de los satélites. ¿Sí? Con eso se puede. Y el multipad, lo que yo te decía, el multipad no se puede corregir, Enrique, ya grave. O sea, lo que yo te decía, si no grabaste un dato, no lo grabaste. O sea, lo que uno hace, digamos que para que no le entre tanta basura al procesamiento, reducir la máscara de elevación, bueno, aumentarla. Pero eso no te va a corregir a ti que no tengas mediciones. No, puede que no. Eso era lo que yo te decía, que a veces uno recomienda que en campo igual uno la deje en cero. O sea, es que el equipo tiene ese, si tú coges un GNSS después, te vas a dar cuenta que eso te dice con qué máscara de elevación le grabo. Y uno le pone, pues no sé, 10 de acuerdo cómo ve al horizonte. Pero si tú quieres, la puedes dejar en cero. Tú la puedes dejar en cero para que te tome todo. ¿Qué pasa? Pues que igual las señales que vas a recibir las vas a recibir afectadas por acá. Entonces, después en el postproceso es cuando tú las puedes reducir. Tú también le puedes decir, no, solo téngame en cuenta las mediciones que yo tomé de aquí para acá. Mm, yo lo haría mejor en el postproceso. Digamos que existe la posibilidad de perder menos información. Dime. Sí. Pero entonces, el multipath, eso es lo que yo quiero, digamos, aclarar. O sea, una mala práctica no te la va a corregir nadie. O sea, por eso es como uno dice desde el principio. Hay que saber uno qué es lo que está haciendo con los equipos, porque pues desafortunadamente si tú vas y te paras en un bosque, luego llegas a campo y te vas a dar cuenta que no tienes ni la mitad de los satélites que querías tener, tienes las señales cortadas, o sea, no vas a tener lo que esperas. Bueno, esto entonces se corrige con modelos atmosféricos, que son modelos ionosféricos o troposféricos. Listo. Ahora te quiero contar de unos tipos de posicionamiento que hay. Así como estamos hablando ahorita de los gravímetros, en GNSS funciona exactamente igual. ¿Qué pasa? Hay un procesamiento que se llama absoluto. El posicionamiento absoluto es cuando tú te paras con un receptor y a ti no te interesa para nada saber en qué marco de referencia estás, si te vas a agarrar de una estación, a ti no te importa. O sea, tú te paras allá y eso te da una posición tirada de un satélite y tú dices, ah, listo, esa es. Eso cuando se da, por ejemplo, cuando estamos hablando de gente como con un navegador en campo, así como navegando, que literalmente no le importa amarrarse a una red, nada, o sea, simplemente quiere saber dónde está, ¿ya? Eso es un posicionamiento absoluto. ¿Por qué se llama absoluto? Pues porque lo está calculando únicamente con base en su posición y ya. ¿Cierto? Y el posicionamiento, sí, es que cualquiera de los dos se puede hacer con cualquier dispositivo. Pero entonces, el posicionamiento relativo sí se hace con base en un punto que tenga eh, una referencia conocida. Entonces aquí ya es cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, las mediciones que se hacen con base y rover. Porque la base va a tener una coordenada conocida y a partir de eso tú vas a mover el rover. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú estás calculando la posición de este con base en este. Y ese probablemente está amarrado a una red o algo así. Entonces, absoluto es cuando no te agarras de nada. Relativo es cuando te estás agarrando de algo, ¿cierto? Ajá.
Y entre esto, exacto, pero igual, si se agarra de algo, sea de una red o de otro equipo, es relativo. Si no se amarra de nada, es absoluto. ¿Cuál sería más preciso? Correcto. El relativo es el más preciso. Luego, de acuerdo con su caracterización, digamos que de movimiento, tenemos el estático. El estático podría ser así, pues de cualquier tipo, absoluto, relativo, como sea. Pero entonces, eh, ay, yo aquí le dejé el texto, este texto no corresponde, perdóname, se lo voy a quitar. Nada. Bueno, el estático, pues básicamente es que el receptor está quieto. Y el cinemático, pues es que se está moviendo. Entonces ya está agarrando, es como una ruta. ¿Sí? Cuando tú comparas esos dos tipos de archivos para procesarlos son diferentes, porque evidentemente un archivo te estás quedando quieto mientras que el otro te está grabando, es como una ruta cada segundo, entonces va a ser diferente el procesamiento de eso. Esa es la diferencia. Sí, o sea, no se mueve la persona. O sea, mientras está grabando el punto, sea 5 minutos, 1 hora, lo que sea, no se está moviendo. Mientras que el cinemático, la persona lo que hace es prender el equipo y transportarse por una ruta. Entonces, el archivo que está grabando le va a grabar la ruta. Mm, sí, más o menos. A veces esos los utilizan en modo estático, en modo cinemático también. Bueno, digamos que aquí, no, lo que te decía acá. Acá, por ejemplo, un estático no sale un remix tal cual como el que te mostré, mientras que en el cinemático a veces no sale ningún archivo. A veces sí, pero es raro. Casi siempre el cinemático se usa para correcciones en tiempo real. Y ya vamos a ver eso. Entonces, aquí viene el RTK, que traduce Real Time Kinematic. Entonces, ¿qué es? Eso quiere decir que hay una estación o hay un punto que se llama base y le va a transmitir correcciones a otros puntos que se están moviendo. Digamos que es parecido a este concepto del posicionamiento relativo, que este le está transmitiendo pero entonces es diferente porque en este caso necesariamente el punto que yo tenga como base transmitiendo va a tener una coordenada ajustada. Y la coordenada que le da este punto, perdón, me aturé, es una corrección con base en la distancia que tiene acá. Entonces, digamos que lo que hace es mejorar la precisión de este señor con las señales que están viendo. ¿Sí? Esto hay varios modos de prestarlo. Entonces, uno de ellos es el NTRIP. El NTRIP se llama Network Transport of RTCM vía Internet Protocol. Entonces, básicamente la palabra que hay que tener en cuenta acá es la palabra Internet. ¿Qué pasa con este NTRIP? NTRIP es un método de RTK. Es decir, por medio de esto nosotros vamos a transferir las correcciones. ¿Y cómo funciona? Entonces va a haber una estación que es base, le transmite a un computador, bueno, a un centro de control. Esa estación también compila los datos de otras estaciones que son base y van a haber unos usuarios que se van a poder conectar a través de Internet. Entonces lo que ellos hacen ya es solicitarle al Internet esa corrección y le van a enviar directamente la corrección que tomó estas estaciones. Eso es todo. Así es como funciona el NTRIP. Y el RTK, dime. Sí, sí. Por SIM card, lo que sea. O sea, el equipo que tú tienes en campo tiene que tener una conexión activa a Internet. Porque si no, no.
No, sí puede ser, o sea, eso es internet igual. O sea, no, pues desde que tengas internet, o sea, no importa, tú puedes tener internet del que sea, pero tienes que tener internet, o si no, no te va a funcionar. Entonces, lo que te digo, tú te conectas a internet y el internet te va a permitir obtener esos datos que compiló de algunas estaciones para tener tus correcciones gratis, ¿sí? O sea, el flujo es ese, las estaciones reciben lo que les llega al satélite, luego eso lo envían a un servidor y luego el servidor se sube a internet y tú te conectas a internet a recibir la señal. Y eso te permite a ti ajustar tus mediciones. Entonces, ¿qué pasa con el Entrip? Que cuando tú te conectas, por ejemplo, tú puedes estar obteniendo una precisión de 1 metro y ese metro se me va a transformar a mí en centímetros, solamente porque se hizo el ajuste que hacen estas estaciones. Sí, sí, pues sí, para, no, ya vamos a verlo, pero dime, sí, pues digamos que ese es un método que es el ENTRIC. Lo que te digo, RTK se refiere como a todas esas mediciones que uno hace así de correcciones en tiempo real. Una de esas es ENTRIC, que es lo que te digo, funciona así. O sea, baja la señal del satélite de las estaciones, luego al servidor, del servidor a internet y tú vas a internet a buscar eso. Eso es lo que hace. Hay otro método de RTK que se llama RTX. Y el RTX es igual a una corrección, pero entonces no necesitas internet. La diferencia ahí es que necesitas tener intervisibilidad con el punto y necesitas tener un radio. Entonces, eso casi siempre es lo que hace este señor. Por ejemplo, aquí en la izquierda, esto es un RTX porque como te das cuenta, tiene una antena de radio. Entonces, esa antena de radio es la que le va a transmitir las correcciones a esta, sin necesidad de tener internet. Ese es otro tipo de corrección. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí la distancia es mucho más limitada porque tienes que estarte viendo con la estación, mientras que en esta de internet no. Sí. Es que en RTX pasa eso. Pero acuérdate, RTK es como el nombre de toda la tecnología. En Trip es un modo y RTX es otro modo. El RTX es el que te digo por radio. Exacto, ese es más limitado, que es este que está acá, que es un RTX. El RTK es la corrección, que puede ser lo que te digo, ya sea por internet en Trip o puede ser por radio RTX. Entonces esa es la diferencia, pero como te digo, el RTX necesita que tú estés cerca porque tienes que estar viendo la estación. El Entrip no, puedes estar más lejos, pero ¿cuál es la desventaja? Que necesitas internet. Entonces, acá tengo una comparación. Por ejemplo, el RTK por radio, que se llama RTX o se llama CUHF, este va a tener una transmisión por un radio de 410 a 470 megahertz. Ese es el medio de transporte. En Entrip es el Internet el medio de transporte. ¿Cuál es el alcance? Mira, puede tener hasta 10 kilómetros, digamos que en una condición normal, o 20 por ahí en condiciones, pero muy, muy ideales, o sea, como un terreno muy plano o algo así, pero pues la verdad no es seguro que te cura. Mientras que acá el Entrip te puede cubrir hasta 80 kilómetros y tú no tienes que estar viendo el sitio. Este no, sí, cuando te conectas por Entrip. Si te, si te conectas por radio, sí, ya es más limitado. Además, por estas limitaciones que te voy a decir, pues, ¿qué pasa? Lo feo del Entrip que es que necesita internet y que pues a veces en nuestros países no hay muy buen internet. Pero digamos que el RTK por radio requiere una línea de vista directa. El Entrip no. Tú no tienes que estar viendo la estación, puedes meterte entre edificios y eso y no pasa nada.
Este es muy sensible a obstáculos, sí. O sea, las montañas y eso, usen la aplicación, o sea, ya no puedes coger la señal del radio. Sí. Mientras que el Entrip no. El Entrip te coge. Para esto de RTX necesitas una estación propia, o sea, es decir, necesitas una base tuya en campo cogiendo eso a pesar de que tuvieras otra red. Con el Entrip no, generalmente eso usa es una red activa de un país o algo así. Entonces, digamos que en general a mí me parece más beneficioso el Entrip, la única desventaja es que necesita internet. Bueno, no, como así, pero tiempo real es todo. Por eso, pero ese no se llama tiempo real, se llama trip, porque tiempo real es todo. Acuérdate que RTK traduce real time kinematic, o sea, quiere decir todo. Y acuérdate que tanto el de radio como el de Entrip son real time, entonces todo es tiempo real. Por eso te digo, hay que aprender los nombres. Este es Entrip, y este es UHF o RTX se llama. Bueno, digamos que aquí hay como una comparación entre lo que, o sea, un procesamiento ordinario, que uno lo que hace es descargar el RINEX, descargar la coordenada, que era lo que yo te estaba explicando ayer, que tú bajas, por ejemplo, los RINEX de una estación cercana, luego procesas tu punto con esos RINEX, haces una triangulación y comparación con el tiempo real, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer con una corrección normal en oficina, que eso se conoce como postproceso, cuando tú procesas tus datos con otros RINEX, después. O sea, tienes que llegar a la oficina a trabajar. Con el tiempo real, no. Todo lo haces desde oficina, desde campo. No tienes que llegar a procesar nada. Acá en conexión en campo, cuando tú haces esta, lo bueno es que no requieres ningún tipo de conexión. Aquí en esta de tiempo real requieres o radio o internet, ¿sí? La precisión que tú puedes obtener con un postproceso es descargando RINEX de unas estaciones de la red y eso es de milímetros a centímetros, mientras que acá obtienes centímetros, cosa que tampoco es mala. Digamos que el postproceso, cuando tú descargas RINEX y eso, pues acuérdate lo que ayer te estaba mostrando, que era la primera fase de la preparación, tú te puedes tardar horas o días preparando la información y procesando, o a veces semanas, mientras que en tiempo real vas a tener la información ahí, de una. La complejidad, pues digamos que el postproceso requiere que la persona sepa manejar datos, lo que te estaba yo explicando ayer, descargarlos, trabajarlos, procesarlos, mientras que el tiempo real en realidad no requiere nada, solo requiere la configuración de campo. ¿Para qué se usa el postproceso? Para redes de referencia, sobre todo geodesia, aplicaciones muy precisas, y el tiempo real lo usan ahorita para topografía, agricultura. Este requiere un software y este no. Entonces, esas son las ventajas y desventajas que tú podrías encontrar del tiempo real versus lo que no es tiempo real, que ya es que tienes que llegar a oficina y todo eso, ¿sí? Entonces, este tiempo real, tanto sea por radio o por Entrip, es beneficioso. Digamos que si tú tienes un trabajo que no sea tan de altísima precisión en milímetros, lo puedes aplicar perfectamente y te vas a ahorrar tiempo y recursos. Digamos que acá esto ya es una tabla que te quería mostrar de todo lo que uno puede obtener de GNSS. Entonces son todos los productos que uno tiene. Por ejemplo, con Entrip. Uno con Entrip puede tener esta precisión, que sería como de 2 a 5 centímetros. Hay otra tecnología que luego te la muestro, que es un VRS. Luego el postproceso, que es como lo que te está mostrando eso, ir a la oficina Rinex, eso te puede dar de 5 milímetros hasta 3 centímetros. Hay otra cosa que se llama PPP y otra cosa que es ya procesamiento en línea, eso después te los muestro, que es lo que te digo que quiero ya al final, como para darte herramientas. Puede ser un poquito más laxa la precisión, pero igual es buena. Entonces esa es como la comparación de precisiones que tenemos ahorita. Y eso es
todo hasta lo que tengo hoy, pues podría seguir, pero ahora te voy a mostrar una cosa. Te voy a mostrar mi servicio de Entrip. Resulta, sí, eso es lo que implemento yo en mi oficina. Entonces, ese es mi trabajo también. O sea, ¿yo qué hago? Yo todos los días hago que los reines se produzcan, se publiquen, me pongo ahí pendiente de las páginas, que las estaciones funcionen, que las materialicen y aparte que esto funcione para prestar servicios también. Entonces, esto, bueno, yo y mi equipo, que somos un equipo de chicas. Ah, entonces, bueno, este es el Entrip. Entonces, básicamente acá yo puedo entrar y puedo mirar a qué estación me puedo conectar. Sí. Y entonces ya yo me conecto, pero desde acá no lo puedo hacer, o sea, eso sí lo tengo que hacer en campo. O sea, yo me registro y tengo el acceso acá, pero en campo yo voy y me conecto. Y ya, entonces eso es lo que uno hace, digamos que uno se puede conectar, entonces en pocos segundos uno puede obtener una corrección muy buena a su punto. Pues los usuarios se ahorran muchísimo dinero con eso, mucho tiempo, entonces digamos, es muy bueno. No, el acueducto es algo muy preciso. Generalmente el acueducto sí necesita postprocesos. O sea, eso que te estoy diciendo de descargar Linux y todo eso tendrían que hacerlo. Hay obras para las que el Entrim no sirve, por lo que te digo, porque pues igual no es tan preciso, no llega hasta los milímetros. Un acueducto tiene que ser tan preciso que llegue hasta el milímetro y tiene que involucrar los datos de la red de alturas. Entonces, no, pues de pronto algunas aplicaciones de topografía puede funcionar para catastro, eh, no puede funcionar para gestión del riesgo, puede funcionar para obras particulares, así. Para una vía, no sé, depende la calidad de la vía. Digamos, si estamos hablando, por ejemplo, acá que están construyendo las del metro y eso no, eso es extremadamente preciso. Ahí necesitan postprocesar. Por eso mismo que yo te estaba mostrando acá, porque estamos hablando de milímetros. Ya estos son centímetros. Además que hay que tener en cuenta algo, Enrique. Yo dije que más o menos podía dar hasta 80 si yo me conecto directamente a una estación. Pero ¿qué pasa? Que el usuario no siempre va a obtener la precisión deseada. ¿Por qué? Porque puede que él pierda internet. Entonces, de acuerdo con la calidad del internet, él va a recibir la señal. Si recibe una señal deteriorada, la precisión va a ser deteriorada. Asimismo, si se va alejando más de la estación, va a perder también precisión. Asimismo, si el usuario, por ejemplo, también va y se mete bajo de un árbol, va a perder precisión. Entonces, también eso depende mucho de las prácticas que haga el usuario en campo. Como que uno realmente no le puede decir esto te sirve para esto, sino que con base en la precisión que se obtenga, ellos pueden saber para qué aplicación le funciona. Pero sí hay cosas para las que no. O sea, porque de verdad una vía así muy, muy preciso. No, no, no. No, 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 pero está súper confundido. Tiempo real es internet. No, por eso te estoy diciendo. Puede ser catastro, puede ser un proyecto, una vía, pero digamos no tan grande. O sea, una vía, por ejemplo, de origen, no sé, barrial, por allá rural.
Para el tema rural sirve mucho, para el tema de gestión del riesgo. Por ejemplo, aquí el DANE lo está usando para el tema de censos agropecuarios, de cosas así. O sea, cualquier persona que necesite ubicar y que no necesite algo que sea tan preciso, pues lo puede utilizar. Sobre todo lo que te digo, eso es como para catastro, gestión del riesgo, para algunas cosas de topografía. Sí, pero eso se ve en campo. O sea, en campo yo voy y me meto a la plataforma y selecciono ese punto y ya. Eso es lo que hago. No, desde el receptor. Claro. O, o desde el dron, o desde el avión, o desde el tractor. Hay tractores que vienen con eso, con Entrip. Dime. Eso es para agricultura, eso es para conducción autónoma. Digamos que eso se utiliza sobre todo en Estados Unidos, está muy potenciado eso, y es que conectan los tractores para meterles la ruta por internet. Entonces ellos como que ya tienen la ruta predeterminada con base en el Entrip. Algo así, pero para agricultura. Sí. Entonces, bueno, digamos que como tarea, Enrique, antes de que empecemos con lo otro que no alcance hoy a cubrir, que era ya manipulación de archivos y todo eso, es para que leas un poco más de esto de tiempo real y me cuentes un poco tus dudas, porque sí necesito como que resuelvas un poco las diferencias entre cada cosa que te acabo de decir y si algo me lo preguntes. Entonces, te voy a cargar la presentación, eso es lo que voy a hacer, para que la estudies, la analices. eh, no, eso es importante. Claro, pero igual lo que te digo, digamos que, ¿qué? No, eso sí es fácil. De hecho, no, lo que pasa es que necesitaríamos un dron y un Entrip para poderte conectar. O sea, que, no por eso, pero tendrías que estar en un país que tuviera Entrip. Por ejemplo, acá se puede, pero tu dron tiene que tener Entrip. Obviamente en el mercado hay muchísimas marcas, hay unas que no tienen Entrip, no tienen esa tecnología. Por mucho tendrán Wi-Fi o algo así. Entonces tiene que tener ese protocolo, ¿sí? Si no lo tiene, grave. Cuando lo tenga, pues básicamente el principio por el que funciona Trip es que nosotros tenemos un caster o una dirección a la que la gente se conecta. Entonces ya simplemente es que uno le da ahí desde esto, su dron le da como que tal, punto tal, y le mete un puerto y ya, eso es todo. No es como algo que tenga ciencia así, wow, no. Uno le mete la configuración, pero lo único que uno tiene que tener en cuenta es que el dispositivo cuente con esa tecnología, porque no todos cuentan con esa tecnología. Pues lo que pasa es que a veces en los países, digamos acá nosotros tenemos competencia, nosotros tenemos un par de empresas que prestan el servicio en Trip con una propia red de estaciones que montaron ellos, pero pues obviamente no es precisa, pero ellos venden eso, entonces puede que en tu país la red en Trip sea igual, que sean empresas vendiendo el servicio. Puede que sí, más o menos a mí me han contado que el año aquí vale como $500, algo así. Sí, el año para una persona. Yo lo cobro gratis. O sea, el IGAC es totalmente gratuito porque estamos difundiendo la geodesia. O sea,
entonces no cobramos nada. Pero obviamente es porque nosotros lo tomamos como labor social y todo esto. Las empresas no lo van a hacer porque pues a ellos no les sale gratis eso. Mientras que las empresas del Estado pues nos financiamos pues, con los recursos públicos, entonces por eso lo podemos hacer. Sí, sí. No, los fines de semana, la verdad, no, no, no suelo, no grave. Ahí sí me queda un poco complejo. De pronto los fines de semana, ¿sabes cuándo? Por la mañana, tal vez. Ok. Sí, no, es que me queda un poco difícil porque yo la verdad me la paso entre semana para un lado y para el otro, entonces como que el fin de semana es el único momento donde puedo ir a donde la familia y eso, entonces como que no, no suelo hacer muchas cosas. O bueno, también tener vida social, que creo que es importante, o si no se enloquece uno. Listo, te estoy cargando la diapositiva para que también accedas a la información y entonces espero que nada, lo que te digo, cualquier duda. Sí, sí, digamos, todos esos archivos raros que no sean diapositivas y eso sí, sí. Qué pena que lo subí ahí desordenado, pero sí podrías dividirlo de pronto como libros, todo lo que no sepas qué es, por ahora mételo en algo que se llame procesamiento y ya te iré contando qué es. Y esto que son diapositivas, pues ahí ya el módulo, ya literal dice módulo 3 módulo 4 tal cosa. Bueno, y entonces quedó pendiente, Enrique, me avisas lo de esto para ir al... Ujú, ujú. Sí, lo que te conozco gente que trabaja con eso, entonces... Chubieco, sí.